Les pido por favor puedan buscar en sus Biblias Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Romanos capítulo 2 del 17 al 24. Recordemos que estamos utilizando el texto bíblico de la Reina Valera 1960. Para que no se vayan a perder en la lectura. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y suficiente. Dice así la Escritura: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oremos. Padre Celestial, no queremos, Señor, que sean mis palabras sino las suyas. Señor, toca el corazón de mis hermanos, hable a sus corazones y avíveles, Señor, para que su palabra, que es viva y eficaz, obre profundamente en cada uno de nosotros, Señor. Primeramente, en nosotros los líderes, para que podamos verdaderamente mostrar a los demás ser luz, pero también a cada miembro de la iglesia, incluso a los que no son miembros, Señor, a cada oyente de la palabra de Dios, porque esta no es palabra mía, es palabra suya. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las semanas anteriores nosotros estuvimos viendo que el juicio de Dios alcanza a todos. ¿Se acuerdan, cierto? A todos sin excepción alguna. Vimos que el moralista, aquel que señala con el dedo los pecados ajenos, tampoco va a escapar del tribunal de Dios. Porque Dios no pesa solamente nuestras palabras, ¿cierto? Dios no pesa lo que tú dices. Tú puedes confesar, tú puedes hablar, tú puedes decir muchas cosas, pero Dios no pesa lo que tú dices. Pesa tu corazón. Además de eso, estuvimos viendo que el Señor no solamente acusa a los que ya conocen, sino que además acusa a quienes nunca han escuchado la palabra. Recordemos lo que decía la Escritura, que nadie queda sin excusa. Todos son culpables delante de Dios. Y nosotros concluíamos, ¿cierto?, en los sermones anteriores, que somos culpables y por lo tanto merecemos condenación. Todos los que estamos aquí merecemos condenación. Ninguno se salva. Puede ser muy bueno, pero oye, si yo hago cosas buenas, yo le doy a los pobres, yo estoy con otras personas, yo los acompaño, yo acompaño a la viuda. Hermanos, todos somos culpables. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado hoy día? Te estoy hablando de los últimos minutos. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado en la semana? La Biblia dice que nacemos pecadores. Por eso necesitamos a Cristo. Hoy día Pablo quiere dar un paso más allá en su argumento. Si en el pasaje anterior desenmascaró la actitud del moralista, ahora le pone nombre y apellido a este moralista. Se dirige a un hombre, más que un hombre, a una comunidad muy definida. Una comunidad con una larga historia. Una comunidad con enormes ventajas y privilegios. Esa comunidad son los judíos. No estoy hablando de Israel como nación. ¿Ya? La nación de Israel no son los judíos. La nación actual no es la nación de Dios, que quede claro. ¿Ya? Eso tengo que aclararlo directamente para que no estén pensando que nosotros tenemos que orar por ese Israel específicamente. ¿Oramos por ellos? Sí, pero porque son personas. Aquí Pablo está hablando del judío, de aquel que lleva
el nombre de Dios como nación. Y lógicamente alguien podría preguntarse, ¿pero qué tiene que ver el judío del siglo I conmigo? ¿Qué tiene que ver? Y tiene que ver, pues, mucho más de lo que nosotros quisiéramos admitir. Porque Pablo no está hablando simplemente de una etnia. Pablo está confrontando a aquel que ha recibido abundantes privilegios. Le habla al que conoce la voluntad de Dios. ¿Tú has leído la Biblia? Me imagino que sí. Entonces conoce la voluntad de Dios. Le habla al que enseña su palabra. ¿En algún momento has interpretado la Biblia a tu familia, a ti mismo o a otras personas? Sí. Por lo tanto, también es para ti. Pablo le está hablando a todos los que se reconocen como una persona religiosa. Por lo tanto, todos nosotros. Recordemos que hay dos formas de ver religioso. Religioso aquel que practica la religión, como nosotros, o religioso aquel que practica pero no tiene a Cristo en su corazón. Esas dos palabras las encontramos en la Escritura, o esas dos definiciones. En otras palabras, Pablo está describiendo a alguien muy parecido a quienes llevamos tiempo dentro de la iglesia. ¿Quién es de aquí es nuevo en la iglesia? O nuevo en el Evangelio, mejor. ¿Nadie? Todos son antiguos, ¿cierto? Todos llevan meses, años, no lo sé. Entonces, estas palabras sin duda son para ti. Por esta razón, el pasaje hoy día se transforma en un espejo, por eso puse esa imagen de allá. Porque basta con que hoy día reemplacemos la palabra judío por cristiano, por líder de iglesia, por miembro antiguo de la congregación. Porque la advertencia de Pablo nos va a golpear a todos con la misma fuerza. Entonces eso sin duda genera una pregunta que quiero que tú puedas tenerla presente en toda la predicación. ¿Estás dispuesto a mirarte en el espejo de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a mirar, a poner tu vida delante de la palabra de Dios, entendiendo lo que eso significa? ¿Las consecuencias que esto trae? Si tu respuesta es sí, entonces esta mañana el Señor nos quiere invitar a examinarnos a la luz de los privilegios que Él nos ha concedido para descubrir si nuestra fe es genuina o si tristemente solo hemos aprendido a vestirnos de cristianos. Porque la pregunta de hoy día no es si perteneces visiblemente a la iglesia presbiteriana, si eres miembro de la iglesia presbiteriana, si llevas poco o harto tiempo en la iglesia presbiteriana. La pregunta es si le perteneces verdaderamente a Cristo Jesús. Y para responder esto, nuestro pasaje nos revela dos grandes verdades. Primero, el primer punto, los privilegios del cristiano. Y el segundo punto, las inconsistencias del que dice ser cristiano. ¿Se dan cuenta de los puntos? Los privilegios del cristiano y las inconsistencias del que dice ser cristiano. Y con esto en mente, entonces, la predicación para el día de hoy lleva por título Hipócritas ante un Dios santo. Hipócritas ante un Dios santo. Una palabra que no solemos usar mucho porque duele. ¿Te han dicho alguna vez hipócrita? ¿Le han dicho eso? Duele. Duele aquí. Se escucha aquí, pero duele aquí. Bien, vamos al primer punto entonces. Los privilegios de quien profesa la fe, los privilegios de un cristiano, de los versículos 17 al 20. Pablo entonces continúa su carta reconociendo un gran privilegio. El primer privilegio de todos es: tú tienes el sobrenombre de judío, dice el versículo 17. Al español, que alguien te diga, oye, tú tienes el sobrenombre de cristiano, suena irónico, ¿cierto? Pareciera que te dijeran como, oye, te las dais de cristiano. Pero Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está haciendo es decir, tú llevas el nombre de judío. Esta es una afirmación real. Pablo se dirige a alguien que pertenece al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene una característica. La principal característica del pueblo de Dios es que
somos escogidos por pura gracia. Que Pablo les diga que ustedes son judíos a aquellas personas, les está diciendo: ustedes tienen la palabra del Señor, ustedes han sido escogidos por Dios, ustedes han sido amados por Dios, porque Dios les puso el nombre de judío. La Biblia bien lo dice: yo les llamé por su nombre. ¿Qué significa que Dios nos haya llamado por nuestro nombre? Podemos concluir sin duda que Dios me llamó y me dijo: Saúl, ven a mí. Sí, pero el texto principal significa que Dios los llamó por su nombre porque Dios les puso el nombre. Ellos son escogidos de Dios. Ese es el principal privilegio de aquellas personas. Y sobre ese fundamento, entonces, que Dios los escogió, ¿cierto?, como un pueblo y los llama constantemente, es que Pablo desarrolla una cadena de privilegios, uno tras otro, y podemos distinguirlo en 3 subpuntos. Primero, Pablo dice, y habla acerca de la identidad del judío. Segundo, del conocimiento del judío. Y tercero, de la misión del judío. Lo primero que dice entonces es acerca de la identidad y pone 3 puntos particulares. Pablo dice: tú eres judío, ¿cierto? Llevas el sobrenombre de judío. Tú te apoyas en la ley. Nuevamente, Pablo no está siendo irónico. Pablo está afirmando una verdad. Tú te apoyas en la ley, porque Dios te dio la ley. Aquí no se está refiriendo simplemente a que poseían un conjunto de mandamientos, sino que la ley permanezca en medio del pueblo significa que Dios habita en medio del pueblo. ¿Saben dónde estaba la ley en el Antiguo Testamento? ¿En qué lugar específico? Estaba dentro de el Arca del Pacto. ¿Y el Arca del Pacto? Dentro del tabernáculo. ¿Y el tabernáculo dónde estaba? Al medio del pueblo. ¿Qué significa esto? Significaba y simbolizaba que Dios habitaba en medio de su pueblo, porque estaba justamente en la presencia santísima de nuestro Señor. Luego dice Pablo que ellos se glorían en Dios. La palabra traducida como gloriar se puede traducir como jactar. Y para nosotros obviamente jactar es algo malo, ¿cierto? Oye, ¿te jactáis de eso? Bueno, según Jeremías, hay una jactancia que es buena. Una sola jactancia que es buena, que es: el que se gloríese en entenderme y conocerme. Yo te pregunto, ¿tú te glorías en Dios? Porque tú dices que eres cristiano, ¿cierto? Llevas el sobrenombre de cristiano. Tú dices que tienes la palabra del Señor porque eres cristiano, obviamente. Pero además de eso, te glorías en Dios. Yo te pregunto, ¿te jactas entonces en gloriarte en Dios, en entender a Dios y conocer a Dios? ¿O solo llevas el sobrenombre? Dios había escogido a los judíos para que fueran su pueblo escogido, su pueblo apartado. Y ese era el mayor privilegio que podían tener. Fíjense lo que dice el texto bíblico en 1 Corintios, cuando Pablo le escribe a los corintios y le dice: mira, Dios los escogió a ustedes no porque sean lo mejor, no porque sean los más geniales, los más pulentos, los más clever, no sé las palabras que puedan utilizar ustedes, sino porque son lo vil, lo despreciado, lo más bajo del mundo. De allí los sacó Dios, de allí los escogió Dios. Ese es Dios. El Señor te escogió y te está dando privilegios. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso, hermana! Tú no mereces esos privilegios, pero el Señor te escogió, te llamó, te trajo, puso su presencia en medio del pueblo y además de eso te dio la ley. Esa es la identidad del judío al que Pablo le está hablando. Y esa debiese ser la identidad tuya. Esa debiese ser tu identidad como cristiano. Hermanos, el privilegio del cristiano no está en las cosas que te puede entregar Dios, que son muchas.
Cuando orábamos, gracias Señor por las tazas, por los vasos, por el agua, por el café, por el azúcar, por las papas fritas, por la galleta, por las sillas, por las personas. Gracias Señor por el techo, porque tenemos estufa. Y podríamos nombrar. Pero el mayor privilegio es que perteneces a Dios. Si te quieres gloriar en algo, gloríate en conocer a Dios y en entender a Dios. Esa identidad entonces, la de un pueblo escogido, es de donde brota el segundo nivel. No solamente Dios te da una nueva identidad, el privilegio de una nueva identidad, sino que además te da el conocimiento, el privilegio del conocimiento. El versículo 18 dice, tú, judío, o que lleva nombre de judío, o sobrenombre de judío, conoces su voluntad. Nuevamente Pablo no está siendo irónico. Pablo lo que está haciendo es, en su tiempo, agarrar los rollos y decir, aquí está la Biblia. Conoce la voluntad de Dios, aquí está. Recordemos a los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos cuando aún Pablo les predicaba? Ellos llegaban a sus casas y revisaban si lo que Pablo les había dicho era cierto. ¿Ustedes llegan a sus casas a hacer eso? Dios ha revelado las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, entonces tenemos una consecuencia que es, apruebas lo mejor. Oh, dice mejor, pero es lo mejor. Apruebas mejor que mejor, es mejor. ¿Por qué? Porque han sido instruidos en la ley. Porque han sido capacitados para discernir entre el bien y el mal. Hermanos, los demás no lo tienen. Los demás viven de consenso social. Los demás viven de lo que el resto dice. Los demás viven lo que dicen las minorías o las mayorías. Hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor única, infalible, inerrante y suficiente. Y si es suficiente, ¿no es suficiente para tu vida? Si es suficiente, ¿no es suficiente para mantener tu salud, tu matrimonio, para mantener tus relaciones de amistades, para vivir una vida correcta, una vida plena? ¿Quieres vivir una vida plena? No necesitas ir a Cancún, no necesitas viajar por el mundo. No estoy diciendo que esto sea malo. Yo te estoy diciendo que lo que tú necesitas y que es suficiente para tu vida es vivir conforme a la palabra de Dios. Hombres y mujeres han muerto a través del mundo para poder traducir las Escrituras, para poder traerla hasta nuestros días al idioma, para que tú la puedas entender, la puedas comprender y puedas recibir lo que estás recibiendo ahora. Hermanos, aprovecha lo que Dios te está dando. Este es un privilegio. Es un privilegio de parte del Señor. El Señor te ha dado conocimiento. No solamente te da una identidad, una nueva identidad, no solamente te da un nuevo conocimiento único e infalible, sino que además te da una nueva misión. El Señor, cuando nos entrega una lámpara, no nos entrega una lámpara para que nosotros la pongamos debajo de la mesa. ¿Para qué son las lámparas? Para alumbrar, para que estén a la vista de todos. Dios no entregó su verdad a Israel en aquel entonces para que la guardara solo para ellos. Miren lo que dice el texto. Los llamó para ser guías de ciegos, para ser luz de los que están en tinieblas, para ser instructor de los indoctos. ¿Y qué más? Maestro de niños. Como había anunciado el profeta Isaías, Israel, ¿dónde tenía que estar? ¿O qué tenía que ser? ¿Tenía que ser luz para Israel? Isaías 42, del 6 al 7, dice que Israel debía ser luz para las naciones. Pero eran tan llevados a su propia idea, nosotros no andamos lejos en todo caso, pero eran tan llevados por su propia opinión, que en vez de llevar esta verdad al mundo, actuaban como actuó el profeta Jonás. ¿Se acuerdan cómo actuó Jonás? ¿Qué hizo? El Señor le dijo, anda a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? Sí, voy. Se fue para el otro lado. Y el Señor lo llevó de vuelta. Y aun cuando está en medio de Nínive y comienza a predicar el Evangelio, está, arrepiéntete. Oye, ya, arrepiéntanse. Si hay una predicación fome en la Biblia, es la de Jonás.
Pero ¿cuántos se convirtieron? Miles. ¿Por qué? ¿Porque la salvación era solo para Israel? La Biblia dice la salvación viene de Israel. No es solo para Israel. La salvación también era para los ninivitas. La salvación también era para Rahab, que era una ramera y no era de Israel. Para Ruth. La salvación es para nosotros. Hermanos, Pablo acaba de enumerar 9 privilegios. Cada uno se edifica sobre el anterior. Tenemos una identidad que se recibe por gracia. Tenemos un conocimiento que se recibe por la revelación en las Sagradas Escrituras. Y tenemos una misión que es encomendada por Dios. ¿No les parece conocida esta lógica? ¿Acaso esa no es la lógica del Evangelio? La lógica del Evangelio es que Él te llama por gracia. La lógica del Evangelio es que te entrega el conocimiento, nunca te deja sin conocimiento. Y finalmente te lleva a una misión. Si tuviésemos que ponerlos en etapas, ¿dónde estás tú? ¿Estás recién siendo llamado por Dios por pura gracia? ¿Estás a lo mejor aprendiendo para prepararte? ¿O ya estás listo para ser enviado? Pablo está hablando de nosotros. También nosotros hemos recibido sus privilegios. También hemos llevado y nosotros llevamos el nombre de cristianos. También escuchamos la palabra domingo tras domingo, conocemos las verdades del Evangelio. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y nosotros procuramos instruir a otras personas. Si Pablo escribiera hoy día a nuestras iglesias, apenas cambiaría el texto. En vez de decir tú que llevas el sobrenombre de judío, diría tú que llevas el sobrenombre de cristiano. Y aquí aparece el verdadero problema. Porque los privilegios nunca fueron los problemas. El problema es lo que tú haces con el privilegio. Yo te pregunto, ¿tú entiendes que tienes grandes privilegios? ¿Estás entendiendo? ¿Lo estás procesando en tu corazón? ¿O simplemente lo estás tomando a la ligera? Hermano, si tú estás tomando la palabra a la ligera, ahí está la puerta. Pero si tú hoy estás tomando en serio el Evangelio del Señor, entonces pidámosle a Dios que convierta nuestro corazón, que Él derrame de su Espíritu sobre nosotros para poder vivir una vida nueva. La Biblia bien dice, si tú pecas, sigue pecando. Pero si has sido llamado por gracia, el Señor te invita con un amor inefable. El Señor te invita con amor a venir delante de Él. Lo segundo que el texto nos dice es que nuestra vida contradice lo que profesamos. Del versículo 21 al 24. Porque después de enumerar estos 9 privilegios, Pablo lanza una pregunta directa. ¿Tú que enseñas a otros?, les dice a los religiosos judíos. ¿No te enseñas a ti mismo? Qué fuerte eso. Es como cuando le estamos aconsejando a otra persona y le decimos, oye, ya, pues, deja de enojarte. Y me enojo, enojado. ¿Pero les pasa? Eso es justamente lo que Pablo está haciendo. Le está diciendo, oye, deja de ser hipócrita, po. Deja de ser hipócrita. Algunos dicen, ya, está bien, dejo de ser hipócrita y me quedo afuera de la iglesia. Tranquilo. Siempre es bienvenido un hipócrita más dentro del club. Porque todos nosotros somos hipócritas de alguna manera. Aquí hay 2 verdades, hermanos. Primero, la verdad de que somos llamados por gracia, aun cuando somos hipócritas. Y la segunda verdad es que cuando hemos sido llamados por gracia, Dios despierta nuestro corazón, golpea nuestro corazón y nos trae delante de Él. Y para Pablo demostrar esta realidad, él dice 3 pecados. Bueno, 4 en realidad. El primero, dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y es fácil reducir este pecado, ¿cierto?, a decir, oye, pero yo no ando haciendo encerronas, no robo vehículos,
no robo bancos, no cometo fraude. Y si lo pensamos de esa manera, oye, vamos a salir victoriosos de aquí. Ajá, no cometo ningún pecado. Pero la Escritura va a la raíz de este asunto. A los judíos de entonces se les olvidó que al retener los diezmos, que al no rendir adoración era robarle a Dios. Así dice Malaquías. Me han robado, dice. ¿En qué te hemos robado? Oye, y ahí le empieza a enumerar algunas cosas. Y hoy día nos pasa igual. Nosotros hurtamos cuando nos llevamos el crédito del éxito que Dios nos da. Nosotros hurtamos cuando le robamos el tiempo al Señor para dárselo a distracciones en este mundo. Nosotros hurtamos cuando retenemos a otros la generosidad. Nosotros hurtamos cuando no eres capaz de entregar el perdón que Dios te ha entregado a ti. Dime tú, solamente nombrando eso, ¿has fallado? Porque yo lo he hecho. Teniendo la posibilidad de perdonar, no he perdonado. Teniendo la posibilidad de ser más generoso, no he sido generoso. Teniendo la posibilidad de entregarle más tiempo al Señor, me digo a mí mismo, no, es que no tuve tiempo. Pablo señala un segundo pecado. Se va directamente al séptimo mandamiento y dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? La mente legalista se defiende rápido, ¿cierto? Dice, pero yo nunca he engañado a mi esposa. Yo nunca he engañado a mi esposo. Es rápido, ¿cierto? Muy rapidito. Porque para nosotros cuando la Biblia dice no matarás, dice, bueno, no hay que matar, pues listo. Pero Jesucristo va más allá. Dice, si tú piensas en tu corazón, ¿qué cosa? Si tú piensas en tu corazón o deseas a una mujer en tu corazón, a un hombre en tu corazón, entonces ya adulteraste. Ya rompiste el mandamiento. En la época de Pablo, muchos líderes condenaban la inmoralidad pública, pero aprobaban divorcios por excusas triviales. Aprobaban divorcios por nada. Es que no quiero continuar. Hermano, yo entiendo que puedan pasar dificultades, pero no existe razón para el divorcio. La Biblia bien lo dice. La Biblia bien lo dice. Dice exactamente que por sus duros corazones Moisés permitió el divorcio. Hermanos, aun cuando la Biblia te dice que la fornicación es pecado, tú tienes la capacidad de perdonar. Si tu esposo o tu esposa te deje, tienes la capacidad de perdonar. Yo no estoy diciendo que dejes que la otra persona peque. No estoy defendiendo tal vez la violencia intrafamiliar. No. Si hay violencia intrafamiliar hay que denunciar. Porque no solamente hablamos de perdonar, sino también de aplicar la justicia. Son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Pero aquí Pablo bien dice que nosotros muchas veces usamos la excusa para trivializar la lujuria. ¿Y cuántas veces nosotros mismos defendemos a la familia, cierto? ¡Ay, viva la familia! ¡Viva la vida! Y está bien, no digo que esté mal. Pero hermanos, ¿cuántos alimentan su imaginación en secreto? ¿Cuántos piensan de otras personas, ven cosas que no corresponden, hacen cosas que no corresponden en secreto? Porque hablar de la boca para afuera es muy fácil. Bien lo decía el Señor, ¿no? Ustedes, de labios, me honran. Pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Y finalmente Pablo se va a los primeros dos mandamientos, a los que más ignoramos. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, le dice a los judíos. Los judíos sentían un orgullo feroz por no arrodillarse ante estatuas romanas. No, yo no me arrodillo ante Poseidón. Yo no me arrodillo ante, Zeus. Sin embargo, muchos denunciaban el paganismo públicamente, pero en secreto compraban y revendían el oro robado de esos mismos templos para enriquecerse. ¿Ven lo hipócrita? Quizá hoy día no nos postramos ante figuras de madera, pero cometemos sacrilegio cuando en el corazón levantamos altares al dinero, cuando en el corazón levantamos altares a la política, derecha o izquierda,
Cuando en el corazón levantamos orgullo espiritual, poniendo mi propia opinión por sobre la de la palabra del Señor. Pablo no intenta hacer un catálogo de pecados aquí, hermanos, sino simplemente con estas pequeñas palabras, intenta exponer la distancia que hay entre lo que profesamos y lo que practicamos. El problema de judíos no era la falta de conocimiento, porque la tenían. El problema del judío, al igual que en nosotros, es la falta de obediencia. Por eso él resume la acusación en el versículo 23 y 24. Dice: ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Y yo creo que el que más nos duele es el siguiente. Porque Pablo dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esa es una advertencia que justamente nos golpea constantemente. Porque nosotros llevamos el nombre de cristianos. Conocemos la Biblia. Los que somos padres, enseñamos a nuestros hijos. Los que son miembros de la iglesia, confiesan la fe. Amén. Gracias, Señor, por eso. Pero cuando nuestra conducta contradice nuestro mensaje, deshonramos a Cristo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho: oye, ¿y así te haces llamar cristiano? Cada vez que nos dicen eso, están ofendiendo a Dios. Y la Biblia nos demanda a ser celosos de nuestro Señor. ¿Hasta dónde eres capaz de defender a tu Señor? ¿Eres capaz de defender a tu Señor viviendo una vida santa? No te digo perfecta. Todos somos imperfectos, todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos. Hermanos, todos ustedes han fallado, yo he fallado y fallo y sigo fallando, y les aseguro que a ustedes yo les voy a fallar. Pero Cristo jamás. Cristo jamás te va a fallar. Y eso es glorioso, porque ahí nosotros quedamos en que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Pero hermanos, aquí es donde resplandece el Evangelio. Porque donde tú y yo fuimos hipócritas, porque lo somos, y me incluyo. Saúl, eres hipócrita. Si tuviera un espejo aquí me hablaría. Soy hipócrita. Cristo fue perfectamente obediente. Nunca en Cristo hubo una sombra de variación entre sus palabras y su vida. En la cruz Él cargó con la culpa de nuestras incoherencias para vestirnos de justicia. La solución en este pasaje no es esforzarte más. No es decir: chuta, estoy mal. No sé si me voy o sigo viniendo de vez en cuando. La solución no es esforzarte por tus propios méritos. La solución es que Dios transforme nuestros corazones. Y solamente el Espíritu Santo puede crear un corazón nuevo dentro de nosotros. Por eso hoy día la palabra de Dios nos pone delante de un espejo. Y lo que vemos que duele es necesario, porque solo Él reconoce su miseria. Solo el que reconoce su miseria corre hacia la cruz. Hermanos, reconozcamos que somos pecadores y vamos a dejar de andar alegando por todo. Créanme que así va a ser. Porque cuando te quieras quejar del otro, cuando te quieras quejar de los miembros de la iglesia que no cumplen, cuando te quieras quejar de los líderes porque no cumplen, cuando te quieras quejar de tu esposo o de tu esposa, te vas a dar cuenta que tú tampoco cumples, que tú eres imperfecto, que yo soy imperfecto, pero que el único perfecto es Cristo. Hermanos, no nos justifiquemos más. Simplemente corramos a Cristo, porque Él no vino a salvar a los que aparentan perfección. Si intentas aparentar perfección, ay de ti. Cristo vino a los pecadores quebrantados que descansan en la gracia del Señor. Por eso la invitación del día de hoy es a darte cuenta y es a confesar con tus labios que eres hipócrita
Y cuando alguien te diga, eres un hipócrita, tú digas, amén. Espero cambiar para la gloria de Cristo Jesús. Espero ser transformado por Cristo, para Cristo, en el nombre de Cristo. Hermanos, que esta semana ustedes puedan seguir reconociendo que Jesús es el Señor. No te rindas y corre a Cristo. Oremos a Dios. Padre Celestial, necesitamos de Jesús. Necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos que usted transforme nuestra hipócrita vida, Señor. Padre, que día tras día nosotros podamos luchar contra nuestra falsedad y podamos ir delante de usted y poder decir, Señor, hasta aquí he llegado porque usted me ha traído. Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo solo. Esta iglesia no puede sola, Señor. Padre, que verdaderamente podamos decir, Señor, si usted no va delante de nosotros, entonces nosotros no vamos. Que su presencia que mora en medio nuestro, vaya delante nuestro, vaya atrás nuestro, vaya arriba de nosotros y vaya debajo de nosotros. Porque Cristo nuestro Señor es el todo en todos. Y lo anhelamos, Padre. Que la hipo sea cada día más santa. Que la hipo sea cada día más piadosa para la gloria de Jesús. Pero no por los méritos de la hipo, sino por los méritos de Cristo, nuestro Señor de señores y Rey de reyes, en quien oramos en este momento. Amén. Amén.